A veces no es el ataúd lo que más pesa, es la ausencia, el eco del nombre que ya no responde, la imagen que persiste detrás de los ojos cerrados. A veces, lo que más aprieta no es la muerte, sino lo que queda en nosotros cuando el otro se va. Y es ahí donde empieza esta conversación. Hay despedidas que liberan y otras que aprisionan, no porque deseemos hacer daño, al contrario, lo hacemos desde el amor, desde esa forma desesperada de no soltar, desde ese deseo profundo de retener un poco más lo que el tiempo ya nos quitó. Pero, ¿y si te dijera que ese amor, cuando se vuelve grito, cuando se vuelve súplica, cuando se vuelve negación, puede herir a quien ya no tiene cuerpo? Chico Xavier nos enseñó con dulzura que el alma no se apaga con la muerte. El espíritu sigue sintiendo, sigue percibiendo y sobre todo sigue amando, pero también sigue vulnerable. En los momentos inmediatos a la partida, el alma que desencarna se encuentra aún ligada al plano físico, percibe las voces, las emociones, los pensamientos, y si a su alrededor hay una tormenta de dolor, si las lágrimas caen con culpa, si la desesperación se vuelve grito, entonces ese espíritu se confunde, no sabe si debe irse o quedarse. Chico lo explicó con una imagen que queda en el corazón. El espíritu es como un pájaro liberado de su jaula, pero si lo llamamos con insistencia, con dolor, con angustia, regresa, confundido, sin saber hacia dónde volar, y quizás sin saberlo. Eso es lo que hacemos muchas veces. Llamamos, gritamos por dentro, lloramos con esa intensidad que no libera, que retiene. Y claro, ¿cómo no llorar? ¿Cómo no sentir ese vacío que se instala cuando alguien amado parte? Es humano, es necesario. El problema no es llorar, es aferrarse tanto al dolor que olvidamos que ese ser necesita luz para avanzar. El velorio, ese momento tan cargado de simbolismo y emoción, se convierte a veces en una jaula vibratoria, un lugar donde la energía se vuelve densa, donde los abrazos son desesperados, donde las palabras no consuelan, donde el alma que se va no logra irse del todo. ¿Y por qué hablamos de esto hoy? Porque quizás tu alma lo necesita, porque quizás hay alguien allá del otro lado que aún no ha podido descansar, porque tal vez, en tu forma de llorar, aún queda una cadena invisible. Emmanuel, el espíritu guía de Chico, nos habló muchas veces sobre esa conexión invisible entre el mundo físico y el mundo espiritual. Él decía que los pensamientos, los sentimientos y las emociones no terminan con la muerte. Siguen vibrando, siguen tocando, siguen influyendo. Y cuando están cargados de culpa, de rencor, de desesperanza, se vuelven lazos difíciles de romper. Imagina por un momento una madre frente al cuerpo de su hijo. Su dolor es inmenso. Nadie puede juzgarlo, pero si ese dolor se vuelve súplica, llévame contigo, no me dejes sola, no puedo vivir sin ti, entonces el alma del hijo, ya sin cuerpo, siente un tirón, un llamado, y aunque el mundo espiritual lo reciba con amor, ese lazo emocional lo detiene. No sabe si debe seguir o regresar a consolar. Y eso lo vimos muchas veces en las cartas psicografiadas. Espíritus que no conseguían alejarse porque la tristeza de los que quedaban era como una niebla espesa. No los dejaba ver el camino, no los dejaba descansar. Por eso la doctrina espírita nos invita a despedir con fe, con gratitud, con serenidad. No es negar el dolor, es abrazarlo, sin ahogar al otro en él, porque el verdadero amor no retiene, el verdadero amor libera, ama sin cadenas, acompaña sin encerrar. La psicología del duelo también nos ayuda a entender esto. Muchas veces el dolor más profundo no es por la ausencia, sino por lo que no se dijo, por lo que se hizo o no se hizo, por los te quiero que nunca salieron, por las culpas que mordieron el alma en silencio. Y ahí, el llanto no es solo tristeza, es castigo, es una forma inconsciente de pedir perdón. Pero, ¿y si transformáramos ese llanto en oración? La neurociencia ha demostrado que las emociones intensas cambian nuestro campo energético, alteran la forma en que nuestro cerebro vibra, y desde el punto de vista espiritual, esas vibraciones pueden alcanzar al otro plano. Cuando lloramos con rabia o desesperación, enviamos ondas de confusión, pero cuando oramos, enviamos luz. Chico decía, las lágrimas de rebelión son como una niebla espesa en el camino del espíritu que intenta seguir su rumbo. Entonces, no se trata de no llorar, se trata de saber cómo llorar. Se trata de transformar cada lágrima en un puente, en una despedida amorosa, en un te amo sin exigencias. ¿Y el espíritu ve todo? ¿Escucha? ¿Siente? Los relatos espirituales, especialmente los dictados por André Luis, nos muestran que sí, muchos desencarnados están presentes en sus propios
los velorios. Observan a sus seres queridos, a veces con gratitud, otras con angustia, porque sienten el dolor y quisieran consolar, pero no pueden, no del modo que quisiéramos, y eso los lastima también. En No Solar, André Luis describe escenas de espíritus llorando al ver a sus familias destruidas por la tristeza. Algunos intentaban hablar, tocar, intervenir, pero no podían, y su impotencia era aún más dolorosa que la muerte. Por eso, Chico siempre nos enseñó la importancia de la oración silenciosa, de la serenidad, de esa fuerza que no hace ruido pero transforma todo. La oración no necesita palabras, solo intención, solo amor, solo entrega. Y en un velorio, en ese momento en que todo parece terminar, la oración se convierte en faro, en antorcha, en puente. La prece silenciosa es una caricia que cruza dimensiones, pero a veces el amor se convierte en obsesión y eso también aprisiona. Cuando alguien promete en el lecho de muerte, nunca te dejaré o siempre estaré a tu lado, puede sin querer establecer un vínculo psíquico difícil de romper. No es necesario renunciar al amor, pero sí al apego, porque el apego desesperado no permite que el otro evolucione y eso afecta a ambos lados. El desencarnado siente que no puede irse, el encarnado siente que no puede seguir y ambos se estancan. Se enredan, sufren. La cultura en la que nacimos muchas veces distorsionó el sentido del velorio. Lo convirtió en espectáculo, en drama, en culto al cuerpo, en exageración. Pero el espiritismo nos invita a regresar a lo esencial, la espiritualidad. Un velorio no debería ser una despedida desesperada. Debería ser un momento de luz, de recogimiento, de conexión. Emmanuel decía, el culto fúnebre debe ser simple, espiritualizado y lleno de oración. Y cuando eso ocurre, algo hermoso pasa, la paz desciende, el alma se eleva, la muerte deja de ser fin y se convierte en pasaje. Hay un caso muy conocido de una madre que perdió a su hijo. La carta psicografiada llegó tiempo después. En ella, el joven decía que estaba bien, pero que no podía descansar, porque todas las noches su madre lo llamaba con angustia, encendía una vela, sostenía su retrato y suplicaba por su regreso. Y él, lleno de amor, regresaba. No podía evitarlo, pero cada vez que lo hacía, se sentía más triste, más atrapado, más perdido. Hasta que un día ella cambió. No dejó de amar, no dejó de recordar, pero comenzó a orar. Comenzó a agradecer por los años vividos. Comenzó a decir, te amo y te dejo ir. Esa noche, el joven apareció en sueños, sonriendo, y le dijo, ahora mamá puedo descansar. La oración tiene ese poder, la oración en grupo, aún más. Cuando varias personas se reúnen en fe, en serenidad, en intención pura, el ambiente espiritual cambia, la vibración se eleva. Los benefactores espirituales pueden actuar con mayor libertad, pueden ayudar al espíritu a desligarse del cuerpo, pueden guiarlo sin obstáculos. Por eso, durante los velorios, si puedes, ora. No importa la religión. No importa el estilo, solo importa la intención, porque cada palabra de amor sincero es un faro en la oscuridad, y a veces lo que más ayuda no es lo que se dice, es el silencio, ese silencio que no juzga, que no exige, que solo abraza. Chico decía, hay oraciones que se hacen solo con el corazón callado, y quizás eso sea lo único que el alma necesita para seguir su camino. Acompáñame en la segunda parte de esta conversación, donde veremos cómo transformar el duelo en misión, cómo preparar el alma para una despedida que libera, y cómo convertir el amor en la fuerza que guía y no en la cadena que retiene. Cuando el amor se transforma, algo cambia en nosotros, no deja de doler, pero deja de aprisionar, porque empezamos a comprender que soltar no es olvidar, que dejar ir no es abandonar, y que la ausencia física no borra una conexión espiritual que ya fue sembrada desde el alma. Y es aquí donde muchas personas encuentran una nueva forma de vivir su duelo, no desde la resignación pasiva, sino desde la transformación activa. Chico Xavier, en múltiples cartas y entrevistas, enseñó que el dolor de la pérdida puede convertirse en una fuerza poderosa cuando se canaliza en misión. Cuando en vez de encerrarnos en la tristeza, decidimos amar desde otro lugar, amar a través del servicio, del consuelo al otro, del evangelio en el hogar, cuando el dolor deja de ser lamento y se convierte en luz para otros. He visto madres que perdieron hijos y hoy abrazan niños huérfanos como si cada uno de ellos fuera una parte de su propio hijo. He visto personas que vivieron tragedias y hoy dedican su vida a escuchar a los que no tienen voz. Y no lo hacen desde el deber, lo hacen desde el alma, desde ese lugar sagrado donde el sufrimiento fue transmutado. Eso es lo que el espiritismo propone, no negar el dolor,
amor, pero tampoco vivir atrapado en él. Usarlo como semilla, como llamado, como despertar, porque el amor no muere, cambia de forma, cambia de canal, pero no se apaga. Y cuando elevamos nuestra vibración, cuando comenzamos a cuidar de nuestra propia alma, algo hermoso sucede. Aquellos que se fueron pueden visitarnos sin miedo, sin confusión, sin sufrimiento. Sí, es posible sentir su presencia en sueños, en intuiciones, en pequeños momentos de paz inexplicable, pero eso solo ocurre cuando nuestra tristeza ya no es una prisión, cuando nuestra alma ya no grita, sino que abraza desde el silencio. Y entonces comprendemos que nunca se fueron del todo, que están de otro modo. Por eso es tan importante preparar el alma para la verdadera despedida. No una despedida definitiva, sino una transición amorosa. ¿Cómo hacerlo? Hay prácticas espirituales que pueden ayudar. Una de ellas es el Evangelio en el hogar, una reunión íntima, sencilla, donde se lee un fragmento de enseñanza elevada, se ora con el corazón y se pide luz para todos, especialmente para quien partió. Otra práctica es la oración diaria, no mecánica, no repetitiva, sino sentida. Una oración donde se dice, te amo, donde estés, te recuerdo con ternura, te dejo seguir, porque confío en el plan de Dios. También podemos escribir cartas, cartas del alma, cartas que expresen lo que no se dijo, cartas que suelten lo que duele, cartas que liberen lo que aún pesa, y después se puede guardarlas en una caja, leerlas en voz baja o quemarlas como símbolo de liberación. No importa el ritual externo, lo que importa es la intención profunda. Emmanuel también sugería momentos de silencio interior, minutos donde se apaga el ruido del mundo y se escucha el susurro del alma, porque en ese silencio a veces se perciben señales, a veces se siente que no estamos solos, y entonces algo se acomoda por dentro. No desaparece la tristeza, pero se transforma, se vuelve aceptación, se vuelve paz. Chico Xavier decía, el amor verdadero es aquel que libera, no el que encadena. Y quizás, después de todo, ese sea nuestro mayor desafío. Amar y dejar ir, recordar sin exigir, sentir sin retener. Porque si los llamamos todo el tiempo con dolor, ellos se confunden. Si los atamos con nuestras lágrimas, ellos se detienen. Si los culpamos o nos culpamos, el lazo se vuelve peso. Pero si los recordamos con ternura, si hablamos con ellos desde la fe, si oramos con gratitud, entonces el lazo se vuelve luz. Y la despedida, en vez de herida, se vuelve bendición. Porque al final, no se trata de olvidar, se trata de transformar. La muerte no borra el amor, lo purifica, y la despedida, cuando es hecha con fe, con serenidad, con entrega, se convierte en un acto sagrado. Por eso, hoy te invito a cerrar los ojos, a respirar profundo, a imaginar a esa persona que partió, no con dolor, no con angustia, sino con ternura. Dile lo que necesitas decir, dile que estás aprendiendo a seguir, dile que lo amas y que confías en que su camino sigue, dile que vas a estar bien. Y luego, en silencio, ora. No necesitas palabras hermosas, solo intención pura, porque, como decía Chico, hay oraciones que solo el alma puede entender. Y tal vez, justo en ese momento, sientas algo, una paz, una caricia invisible, una certeza que no viene del pensamiento, sino del corazón. Entonces sabrás que todo estará bien, que el amor sigue, que la vida continúa y que la despedida también puede ser una bienvenida a una nueva forma de conexión, una forma donde ya no hay cadenas, solo luz, una forma donde no hay ausencia, solo presencia invisible, una forma donde el alma se libera y el amor permanece. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Y si el verdadero adiós te fuera solo una manera distinta de decir hasta pronto? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. Y si esta reflexión tocó tu corazón, si algo en ti se sintió comprendido, acompañado, sostenido, te invito a quedarte, a suscribirte, a formar parte de esta comunidad de almas que buscan consuelo, sentido y paz. Aquí no estás sola, aquí no estás solo, aquí el amor continúa siempre.